Paz a vosotros, amados hermanos. Siempre es grato saludarles y desearles que la bendición de Dios y la dirección de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión, para compartirles la guía para la predicación matutina del próximo sábado 10 de febrero del 2024, la cual lleva por título «Cumplirás al Señor tus promesas». El objetivo que debemos lograr al abordar este tema es ser conscientes del poder que tienen las palabras para bien o para mal y advertir que lo que ha salido de nuestra boca como juramento al Señor no debemos tardar en cumplirlo. La cita bíblica que en esta ocasión sirve de base es la que está escrita en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 33 al 37, que a la letra dice: Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro, mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Aunque considero que no existe inconveniente en asimilar o comprender lo que significa prometer, es importante tengamos presente lo que este concepto implica y de acuerdo a la definición de la Real Academia Española, prometer es un verbo transitivo que significa obligarse a hacer algo, decir o dar algo. Verbos similares son utilizados para expresar también promesa, jurar, comprometerse, obligarse, ofrecer, asegurar y afirmar. Explicado lo anterior, es necesario que meditemos que cuando hacemos promesas a Dios conlleva en diversas circunstancias el ofrecer votos delante de su faz y su presencia, comprometernos a realizar alguna acción determinada, ofrecer de nuestra propia voluntad algo delante de Dios. Y es necesario que tengamos presente que cuando hacemos esto, es imprescindible tengamos en mente que debemos cumplir lo que ha salido de nuestro corazón. En este orden de ideas, cobra importancia lo escrito por el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 5 versículo 4 que afirma: Cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos, paga lo que prometieres. De esta recomendación que da el sabio Salomón se desprenden aspectos muy importantes y es necesario los tomemos muy en cuenta, de los cuales podemos enlistar los siguientes. Primero, es conveniente que meditemos y analicemos cómo se origina la promesa. Es evidente meditar que la promesa, voto o compromiso surge de una manera personal de cada uno de nosotros para con Dios, de una manera voluntaria, sin presiones, sin condiciones, e iniciamos a pronunciar aquello en lo que nos comprometeremos con Dios para que recibamos respuesta a nuestra petición o a nuestra necesidad. Segundo, ¿cuándo o en qué momento surge la promesa que realizamos delante de Dios? Es ampliamente conocido por todos que la promesa surge en el momento que atravesamos por una necesidad, adversidad, problema, circunstancia difícil, entre otros muchos factores o aspectos de nuestro diario vivir. Escasamente lo hacemos cuando gozamos de bienestar, de plenitud o cuando tenemos bonanza. De lo anteriormente expresado, debemos tener en mente que Dios no se agrada de los insensatos, es decir, de los negligentes. Cuando recibimos respuesta a nuestra petición y usted empeña su palabra delante de Dios y recibimos su favor, lo que espera Dios de nosotros es que cumplamos lo que hemos ofrecido voluntariamente. Nuestro Creador espera que al haber dicho cada uno de nosotros, si me comprometo u ofrezco esto o hago este voto delante de Él, que en nosotros
no haya dilaciones, tardanza o mudanza, sino que hagamos valer nuestra promesa y cumplamos lo que hemos hablado delante de su presencia. Acorde a esto que venimos esgrimiendo, como Iglesia de Dios, entonamos un himno que lleva por título Espera en el Señor, y en la tercera estrofa afirma: y cuando hayas recibido los deseos del corazón, no te olvides, tienes que agradecer. Dale gloria, alabanzas al que ha obrado en tu favor, y recuerda que sin Él no pueden ser. Palabras que fueron dirigidas por Dios a través de nuestros hermanos en la fe, la hermana Isabel Colorado Ulín, quien escribió este himno, y el hermano Betuel Ávila González, quien hizo los arreglos musicales. Vamos a analizar algunos ejemplos, porque afortunadamente existen varios para nosotros de quienes ofrecieron voto delante de Dios, hicieron promesa cuando atravesaron por circunstancias difíciles o adversas y cumplieron lo que ofrecieron delante de Dios. El primero con el que vamos a reflexionar es cuando Jacob ofrece un voto delante de Dios en el momento que huía de la presencia de Esaú, su hermano, y es enviado por su padre Isaac a la tierra de Betuel, su abuelo, para tomar mujer de las hijas de Labán. En el trayecto a Padán Aram, Jacob tiene un sueño y ve una escalera apoyada en la tierra, y la parte superior o el otro extremo de esta tocaba el cielo, y aquí los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Continúa el relato afirmando que Dios le manifiesta y reitera a Jacob la promesa hecha a su padre Isaac, en el sentido de heredar una tierra para él y su simiente, la cual sería como la arena de la mar, además de manifestarse a favor de él, y lo guardaría por donde quiera que fuere. Lo haría volver a la casa de su padre, a Canaán, y es entonces cuando Jacob hace un voto y expresa en Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22 lo siguiente: E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo lo he de apartar para ti. Y en este voto, la manifestación de nuestro Dios en favor de Jacob cumple cabalmente lo que expresó delante de él. No faltó ningún momento a la palabra que había empeñado por recibir el favor y la misericordia de nuestro Dios. Otro ejemplo en donde se constata un voto delante de Dios es el registrado por Jefté, quien fue hijo de una ramera cuyo padre era Galaad. Este era un hombre valiente. En esa época, los hijos de Amón tenían guerra contra Israel, por lo que acudir a él los ancianos lo convencen de que regrese a la tierra de Tob para que encabezara la lucha contra los amonitas. Y miremos cómo Dios derrama su espíritu en Jefté, y para ir por Galaad, Manasés, Mizpa de Galaad, y hace un voto delante de Dios diciendo: Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: Si entregares a los amonitas en mis manos. Pasó Jefté a los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Así lo afirma el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 32. Y vemos que la mano de Dios fue con Jefté para poder vencer a los amonitas. Y la Escritura registra que cuando volvía del triunfo a Mizpa, su casa, he aquí que su hija le salió a recibir con adufes y danzas, y era la sola, la única suya. No tenía fuera de ella otro hijo ni hija. Jueces capítulo 11, versículo 34. Lo que aquí se observa es que una vez que Jefté se ve favorecido por Dios en la batalla contra los amonitas, él no tenía contemplado que quien saliera a su encuentro fuera su hija. Y cuando él la vio,
rompió sus vestidos diciendo: ¡Ay, hija mía! De verdad me has abatido, y tú eres de los que me afligen, porque yo he abierto mi boca a Jehová, y no podré retractarme, como lo afirma Jueces capítulo 11, versículo 35. Y es aquí donde cobra valía e importancia el cumplir delante de Dios lo que sale de nuestro corazón, la promesa o voto que se ha hecho ante su presencia al recibir lo que hemos solicitado. Y Jefté reconoce que no podrá desdecirse, no podría retractarse de lo que había prometido delante de Dios. Este es un ejemplo de gran enseñanza para nosotros, para que aprendamos que cuando prometemos delante de Dios algo, lo tengamos que cumplir a una costa de lo que más amamos. Es por demás decir que de ello se agrada a nuestro Dios. Un ejemplo más que es también conveniente esgrimir en relación a realizar una promesa o voto delante de Dios y cumplirlo es el registrado con Ana, esposa de Elcana. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. De todos es conocido que Ana cumplió lo que propuso en su corazón, y al verse favorecida en concebir un hijo varón, no se retractó, ni hubo en ella cambio en sus palabras, sino después de destetar a Samuel, lo llevó al templo para dedicarlo al servicio de Dios, como lo había expresado tiempo atrás. Esto lo encontramos registrados en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 21 al versículo 28. Y pudiéramos citar más ejemplos de promesas y votos hechos a Dios y la manera en que se cumplieron. Ahora, de acuerdo al objetivo de este tema, es lo que ha salido de nuestra boca como compromiso, como promesa o voto delante de Dios, no tengamos dilación al momento de cumplirlo. Que no nos pase lo de Samsón. Ustedes conocen la historia por demás, cuando registra que Samsón tenía un voto nazareato y conforme a la tradición no debía cortar su cabello. Nadie sabía en qué consistía la fuerza de este varón. Ustedes saben que fue persuadido por Dalila para poder declararle en qué consistía su fuerza. El haber roto el voto, el compromiso, el declarar en qué consistía su fuerza, fue algo que Dios no le agradó. Por ello, no aprendamos de Samsón, sino aprendamos de Jefté, aprendamos de Jacob, aprendamos de Ana, que cumplieron lo que prometieron delante de Dios. Es por ello que necesitamos meditar en lo que prometemos delante de Dios. Analicemos lo que nos recuerda el libro de Deuteronomio en el capítulo 23, versículo 21 al 23, que refiere: Cuando prometiereis voto a Jehová tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová Dios de ti, y habrá en ti pecado. Mas cuando te abstuvieres de prometer, no habrá en ti pecado. Guardarás lo que tus labios pronunciaren, y harás como prometiste a Jehová tu Dios, lo que de tu voluntad hablaste por tu boca. Por ello, el Señor Jesús instruía y recomendaba a sus discípulos cuando pronunciaba el Sermón del Monte, que al hablar meditemos lo que decimos, para que cuando digamos sí, cumplamos, o nuestro no sea un no, y también lo llevemos a cabo. Mateo capítulo 5, versículo 37. El apóstol Santiago, haciendo referencia en este mismo sentido de que tengamos cuidado con lo que hablamos, nos recomienda: mas sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento, sino vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque no caigáis en condenación. Santiago capítulo 5, versículo 12. Cuando en la última parte de este versículo
que acabamos de citar menciona que cumplamos lo que hablamos para que no caigamos en condenación, es decir, que vayamos a recibir castigo por parte de Dios por no cumplir con nuestra palabra. Y aquí engarzamos también las palabras de Salomón que ya citamos anteriormente, en el sentido de asimilar que si prometemos y no cumplimos, Dios no se agrada de los insensatos o de los negligentes. Amados hermanos, tengamos en mente que si prometemos delante de Dios y recibimos lo que solicitamos, es necesario que cumplamos, aun cuando sea difícil de llevar a cabo lo que se prometió. Tengamos la misma actitud que Dios tiene para con nosotros. Su palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, lo hará. Y si lo habló, por supuesto que lo ejecutará o lo cumplirá. Así lo refiere el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Amados hermanos, antes de finalizar esta breve guía, es conveniente mencionar y enfatizar que no hablemos ni nos comprometamos delante de Dios si consideramos que vamos a quedar mal. Mejor es que no digamos nada, porque no hallamos gracia delante de Él si decimos y no cumplimos. Si usted ante un momento de angustia, de adversidad, problema, siente la necesidad de ofrecer un voto a Dios, medítelo varias veces, porque si recibe y no cumple, usted queda como un negligente delante de Dios, y considere que no será la única vez en que necesitaremos de Dios, ni de su ayuda, ni de su cobijo y de su protección, sino que en todo momento estaremos en la posibilidad de que podamos necesitar el cobijo y cuidado de nuestro Dios. Meditemos que estaremos expuestos a tantos infortunios que es muy probable que necesitemos de Dios en esos momentos adversos y que su mano sea con cada uno de nosotros. Dios bendiga a cada uno de ustedes y Dios nos otorgue el entendimiento y sabiduría para esgrimir correctamente este tema delante de su pueblo, delante de su iglesia que lleva su nombre. Paz a vosotros, amados hermanos.